Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz, por supuesto. Hoy, de verdad, qué paliza a editar, señores míos. Bien, vídeo review top 5 con 5 fragancias analizadas ahí, escudriñadas a tope. ¡Uy, escudriñadas! ¡Oh, qué cosa! Y vamos con lo que vamos, que es desde luego con la intro. Señores míos, muchísimas gracias a todos evidentemente por todo el apoyo recibido y es momento de atacar una review máxima, 5 productos a analizar por completo. Y que efectivamente creo que marcan mucho la diferencia en las fragancias de oficina y sobre todo a la hora de... A ver, se pueden emplear en cualquier época del año, esto está clarísimo, cualquier perfume, te lo echas porque te da realmente la gana. Pero estas tienen ese algo que se adapta perfectamente, y lo vais a saber cuál es ese algo, se adapta perfectamente a lo que es el mundo de la oficina, el sector sanitario y todos aquellos trabajos donde no sea un requisito fundamental estar atosigando a tu compañero o compañera de trabajo y matarlos como si fuese una cucaracha, pues eso, con cucal. Así que, señoras y señores, creo que es de recibo ya. Vamos a empezar con la primera fragancia y al tajo. Pero antes de entrar al tajo, mirad lo que os digo, voy a seguir diciendo otras cositas. Y es que efectivamente estas fragancias están o las he seleccionado pensando en la primavera-verano, ¿de acuerdo? No nos olvidamos por completo ya de los inviernos, perdón, las gentes donde pues ahora mismo ya empieza a hacer frío, pues como es Argentina, Chile, etcétera. Así que lo siento, ahora mismo es momento veraniego aquí en España, primavera-verano, primavera-primavera. Y quiero afrontar este vídeo dando la solución definitiva a las fragancias pues frescas y frescas pero con una intensidad moderada, ¿de acuerdo? Nada de atosigamientos, pero visten de arriba abajo y lo fundamental e imprescindible para ello es que duren 8 horas. Son fragancias que, según mi estándar de piel, o me duran 8 horas o no estarían. Así que vamos al tajo. Y evidentemente me tienen que volver todo loco, como me vuelven. Vamos a empezar ya, vamos a meternos en el tajo con esta Tom Ford Green Vetiver. Ya estáis viendo lo que es la aproximación de la botella. Una botella que además es súper ligera, muy fácil de llevar en cualquier sitio. Esta es la versión de 50 mililitros. Y tengo que decir que lo primero que me sorprendió fue la portabilidad que tiene. Es planita, no ocupa mucho espacio y es muy liviana. O sea, esto para llevar en una cartera, en una bolsa, no molesta nada en absoluto. Sí, la longitud de lo que es el tapón de plástico sí que pues hace que la botella sea como más tocho, pero esto le ponéis un taponcito más pequeño de cualquier otra firma. Yo tengo aquí, por ejemplo, uno de un vial de que me envió Kira Sadian y va perfecto, ¿vale? Lo cogéis, lo cambiáis y ya está, y asunto arreglado. Este va un poco, para la horma que tiene, va un poco apretadico, pero vamos, que sepáis que es ideal para esto. Así que cogéis, cambiáis y ya tenéis el tapón muchísimo más portable y os lo lleváis a cualquier sitio. Bien, vale, lleva estrías en el vidrio, la chapita que está cromada también exactamente igual que el tapón, y el vaporizador, pues ya sabemos que los vaporizadores de Tom Ford no resplandecen con luz propia y pues son un poco carentes según mi estándar, ¿de acuerdo? Esto va según gustos, pero es que creo que lo que es la atomización, la pulverización sale con demasiado peso. Tampoco es que sea muy larga, pero es que sale con demasiado peso, no permanece nada en el aire. Volvemos a las mismas. Esto para estar conteniéndome yo. Porque ya llevo el perfume que va a quedar para el último. Entonces, me dan estos olores y vamos, es que me pongo fatal de lo mío. A ver, fragancia que es moderada. Yo creo que prácticamente todas, salvo la explosión inicial que pueden llegar a ocuparte 2 metros, pero son 2 metros... Estoy siendo generosísimo, ¿eh? No son 2 metros, sería como mucho 1 metro durante aproximadamente
pues estaría por decir una horita, hora y media. Se retrae muy rápido, entre comillas, lo de muy rápido, pero dura 8 horas. Yo creo que el estándar de verdad que tengo aquí son 8 horas. Pues, y siendo, me pongo tirano, que debéis de saber que me pongo tirano. Pero yo el estándar que voy a dar para todas va a ser 8 horas. Sí, porque, es que digo, a lo mejor puedo levantar la mano con alguna 8 horas. 8 horas, ¿vale? 8 horas porque entramos con el calor, las bacterias y tal, y 8 horas perfectas. Bueno, pues 8 horitas de duración, ese metrito y medio que se va retrayendo y que queda espectacular. Claro, aquí lo que tenemos es un chutazo de vetiver muy potente, pero controlado. No es lo mismo que, por ejemplo, el vetiver de Malicia, y son comparables en cuanto a ese verdor que ofrece esta fragancia que además no queda viejuna, porque está muy bien regulada, muy bien modulada con las siguientes notas: pomelo, flor de naranjo y salvia en la salida, nuez moscada, raíz de lirio y pimiento morrón en el corazón, ámbar, maderas, vetiver y musgo de roble en el fondo. Bien, vale, sí que aparece el vetiver como nota efectivamente de fondo, pero el vetiver se siente desde el inicio porque además también lo tenemos potenciado precisamente por lo que es el musgo de roble. El musgo de roble es potente y está zumbando ahí también desde el principio. No os pensemos que el musgo de roble es una nota que está al fondo y que se nota ahí al final, porque en Aney de la Conchinchina tiene mucho peso el musgo de roble y potencia el verdor del vetiver, porque aquí tenemos un vetiver, que es completamente verde. Bien, sí que tenemos la salvia en el inicio junto con el pomelo y los limones, los cítricos que dan esa chispa en el inicio nada más atomizar. Es una fragancia que es sumamente versátil en las mañanas, ¿de acuerdo? Da igual el trabajo que se tenga. Es una fragancia que es muy limpia, muy pulcra. Esta fragancia es de las típicas que, sobre todo un hombre, cuando se aplica después de un afeitado, apetece mucho de echarse. Y lo chulo que tiene, vuelvo a repetirme, es que no es viejuna, no se queda como algo sumamente vintage y retro, porque además se va endulzando, la raíz de lirio también le va imprimiendo ese toque terroso a la fragancia, que además está ligeramente empolvada, pero es una fragancia que se va empolvando. Conforme salen los cítricos y se va sentando más con respecto a lo que es toda la fase de corazón y fondo secado, vamos sintiendo que va empolvándose ligeramente, va ganando en matices florales, porque va ganando en matices florales, y luego efectivamente ya entramos en los devaneos, que son pues los devaneos principales de las maderas, junto con el vetiver, el musgo de roble y ese dulzor ligeramente ambarado que tenemos al final en esta Gris Vetiver de Tom Ford. Tengo que mencionarlos, evidentemente, la nuez moscada y el pimiento morrón. Bueno, pues yo no huelo mucho a lo que es el pimiento morrón, lo siento, no me da ese toque de pimiento morrón, no lo siento, cosa que, por ejemplo, en Gucci, Guilty, el Eau de Parfum que sacaron último de la botella ultra negra, se nota mucho, hay un toque raruno de pimiento. Aquí, en esta vetiver, no la sentimos absolutamente, yo no siento para nada, de verdad. Puedo notar mucho más la lavanda que lleva que otra cosa, de verdad, lo digo en serio, porque juega mucho. Cuando alguien prueba este tipo de fragancia puedes pensar que te estás poniendo algo muy retro, pero porque lleva los ingredientes que dices, lleva los típicos ingredientes de la perfumería retro masculina y dices, ostras, aquí tenemos un pepino que seguramente, pues no, tenemos algo muy controlado, muy moderado, sumamente elegante, viste de arriba a abajo, y da igual si vas con un traje, si vas sport, como si vas con un chándal. Está exactamente igual. Vas impecable y sobre todo es porque das ese toque a limpio. Estás limpio. Huele, tiene un toque jabonoso, lavandero inicial, pero es que está muy subido también de vetiver y con el punch del musgo de roble están zumbando fuerte. O sea que es una fragancia que es caballo ganador dentro de los ámbitos oficina y trabajos donde no se quiera ser excesivamente invasivo. En una oficina queda impecable, ¿eh? Impecable. Señoras y señores, pues estela, proyección, la duración, que ya he dicho que todas las que voy a presentar van a ser 8 horas. Evidentemente entiendo que habrá gente que le puedan durar más, pero yo creo que algo comedido y unos
unos estándares razonables para lo que voy a presentar van a ser 8 horas, a pesar de ser las fragancias que van a ser. Así que bueno, de todas formas seguramente las sacaré en la miniatura. Vamos con la siguiente. Y efectivamente, vamos con la siguiente, que es Serhoff Renaissance, o como quiera que se diga. Dios mío de mi vida, qué nombres más, oh, qué cosas más rebuscadas, ¿eh? Bueno, pues a ver, esta fragancia es un auténtico espectáculo, pero es un espectáculo cítrico, aromático, que también acompaña muchísimo a las mañanas de primavera y verano. Esto es lo que es, ¿vale? También quiero que tengamos en cuenta de que cuando alguien quiere este tipo de perfumes, sabe perfectamente lo que está buscando, ¿vale? Y sobre todo es porque se es muy fan de las marcas, de cómo trabajan, de los aromas, de cómo ensamblan. Todo esto son muchas cosas, no solamente es decir, oh, mira, una cítrico aromática dura 8 horas, es una Serhoff, es una Tom Ford, cuestan una pasta, Dios mío de mi vida, ¿quién compra esto? ¿Estamos locos? No, no estamos locos, simplemente se trata de gustos, se trata de ir valorando poquito a poco las calidades y de saber pues a lo que te estás enfrentando. Bueno, vamos a ver, vamos a empezar en el tajo. Esto es, pues ya os digo, es una cítrico aromática, si es que no se puede definir de otra manera, chicos. Bien, el vaporizador, un espectáculo. Siempre mejorables. ¿Atalcada? Sí, muy atascada. Uy, de verdad. Esto de contenerme y contenerme. Si por mí fuera, yo ya estaría con el layering montado aquí, pero es que no quiero. Porque los cítricos cuando se combinan son muy peligrosos dependiendo de qué fragancias, porque además luego pueden dar, en lugar de oler todo lo bien que se supone que deben de oler, luego tendríamos un tono muy amargo en piel, con el sudor. Entonces, ojito, cuidado con hacer layering con fragancias que sean excesivamente cítricas. Y esta es una de ellas, es súper cítrica, pero claro, la coges, la atomizas y automáticamente estás sintiendo florecicas y empolvamientos. Vamos con lo que vamos, que es efectivamente con lo que es la aproximación, es la botella al uso de Serhoff, no hay más misterios, tiene un montón de peso, calibre, y bueno, el vaporizador sobre todo, bueno, el tapón ya lo estáis viendo, pues un tapón pues dorado, como todos, y el vaporizador muy guapo, ¿eh? La verdad que muy bien por el vaporizador, me gusta mucho, sale por lo menos lo que es la partícula, sale mucho más fina y permanece en el aire que no con, por ejemplo, Tom Ford, que es atomizar y automáticamente por el propio peso se te viene abajo. Aquí no, aquí en esta Serhoff se sigue manteniendo. Vamos a tener aquí, sí que tenemos un metro de estela y de proyección durante aproximadamente unas 2 horas. Es más cortita, pero sí que tiene más aguante que la Tom Ford, tiene más performance, como llamáis, y se va retrayendo poquito a poco a lo largo de esas 8 horas, se queda todas ellas, todo lo que voy a presentar, ya lo digo también de principio, se quedan perceptibles 100%, o sea que esto no es una cosa desde que te quede ahí pegadísimo al cuerpo, porque no, se notan. Y te forman un halo perfecto de unos 50-70 centímetros, como es el caso de esta fragancia de Serhoff. Bien, vale, muy mañanera, muy diurna, pero aquí sí que tiene un poco más de punch como para que sea usada por la tarde, pero sin llegar a nocturnidades. No, es nocturna, cero. Es para vestir, es para ir al gimnasio después de pegarte la ducha y te la atizas. Es super sport, es que es otra cosa. No nos pensemos que porque tengamos una Serhoff debemos de tener algo que sea nocturno, potente. No, porque hay muchas maneras de trabajar la perfumería y esto está trabajado, es realmente, yo la encuentro muy sport, con un traje que quede impecable, pero sport de... Es que con un chándal te la podrías poner, y yo soy anti-chándal, ya lo sabéis, o sea, yo creo que en la ropa deportiva hay que usarla cuando se está haciendo deporte, pero luego después en la vida cotidiana, pues un chándal pues queda así un poco que sí, que no, o sea, a no ser que te pille, como me pilla muchas veces que me cojo, me plantifico el chándal, pero es porque me voy a ir al gimnasio, pero no porque vaya en chándal todos los días. O sea, si me pongo un chándal es porque me voy a ir al gimnasio y voy a hacer deporte. Pero es pillarme a mí con un chándal no. Todos los días no. Cuidado que cada cual se ponga lo que le venga en la real gana, ¿eh? Ojito, cuidado, que yo de clasista tengo bien poco. Señoras y señores, vamos con las notas de esta fragancia, que no digo porque luego el traductor se vuelve muy loco. Bergamota de Calabria, mandarina, limón y Petitgrain en la salida. Rosa de Bulgaria, menta y lirio de los valles en el corazón. Cedro, pachuli
ámbar y almizcle lo tenemos en el fondo. Por eso digo, señores míos, que efectivamente es sumamente cítrica, pero que también juega en la baza y está jugando en el estadio de lo floral. Y por eso atalca hacia la rosa. Pero claro, también tenemos el aporte, un lirio de los valles que es delicadísimo y que huele muy, muy rico. Es que es un espectáculo este lirio, ¿eh? Es impresionante. Con respecto a los cítricos en la salida y el petit crème, poco más que decir. O sea, no os voy a descubrir el universo porque además huele a lo que huele, pero tampoco vais a tener una sensación de que os estéis echando una baby, porque no huele como una baby, porque automáticamente ya tenemos el tono floral de el lirio de los valles y por supuesto la rosa. O sea, que ojito, cuidado con lo que no os penséis que esto no huele a una baby. No. Pero tiene el suficiente aporte de flores, tanto en rosa como en lirio, y un toque de menta que además hacen que se diferencie muy mucho de una baby. O sea que los derroteros de esta fragancia no van por ahí. Pero hay que entenderla como lo que es. Vuelvo a repetir, fragancias cítricas, uso, goce y disfrute. Y también, no lo vamos a negar, pues son fragancias que normalmente... A no ser que sea un loco como yo, pero son fragancias que, pues, la gente con pasta puede tener, ¿vale? No nos vamos a andar con tonterías. Si estás trabajando en esto, pues no te queda otra cosa que tener Sir Hobbs y cosas de estas. Pero si no, pues te vas comprando lo que te va dando la gana normalmente. Y no pasa absolutamente nada, que es muy digno. Señoras y señores, la menta, como iba diciendo, va dando el acorde, da la pauta verde, pero no es una menta que nos pensemos que vais, ay, oh, que la menta que huele a... No, no es mentolada en absoluto, simplemente está dando un tono verde a la fragancia, verde. Que además va más potenciado evidentemente porque con el petit crème tú me dirás a mí si no va a llevar verde, pero ese tono verde fresco de la hierba de la menta sí que está. Madera de cedro, ámbar y almizcles, claro, se va tornando dulce, floral conforme va haciendo el secado en el transcurso de esas 8 horas de vida que le doy. Efectivamente, no os preocupéis, os cae la ropa y os aguanta mucho más. Esto es así. El inconveniente que sí que tiene precisamente esta fragancia y con este formato es que al ser la botella grande, pues llevarla es un peñazo, porque claro, pesa un montón y a ver quién es el guapo que se echa en la cartera y en la bolsa esto, o te la decantas o no ves forma humana de que efectivamente puedas llevarla con comodidad, así que tocaría pegarle una chupona ahí y sacarla, porque de verdad es que os la dejas en la oficina, si tenéis pues la posibilidad de cerrar algún cajón con llave y tal, pues la podéis dejar, pero claro, pensar que son 8 horas, tampoco merece la pena ir con ella encima, para arriba y para abajo, pero de vez en cuando es muy golosa y se presta mucho a que te quieras reaplicar, con lo cual pues llevarte este botellón encima con lo que pesa, pues es un incordio. Bueno, señoras y señores, evidentemente ya sabemos que de versátil no tiene nada, que es muy recomendable para lo que son los veranos, primavera, verano, por supuesto a muerte. Ya sabéis que este top review total está englobado dentro de lo que son los trabajos donde no sea necesario moverse dentro de unos ámbitos pues con necesidades básicamente, que podéis poneros lo que os venga en la real gana, y si vais frescos y limpios, mejor que mejor. Una fragancia súper fresca, súper recomendable, que además aporta... Es que tener esa sensación de limpieza da mucha seguridad. O sea, saber que te sientes limpio y que además te encuentras más limpio porque estás potenciado por una fragancia, pues da más seguridad y no estás pensando, Dios mío, es que huelo a Chewbacca y no, nadie quiere oler a Chewbacca, entiendo. Bueno, a alguna gente sí que le gusta mucho porque de todo hay en la viña del Señor, pero que de verdad pensar que efectivamente, perdonadme, es que estaba mirando los micrófonos, digo, a ver si estoy aquí hablando ya durante 4 horas y no estoy aquí grabando el audio y ya me muero. Entonces, lo que iba diciendo, que por favor limpieza, higiene y a disfrutar de las cosas. Un cuerpo bien limpio, con ropa limpia, se potencia mucho más con una fragancia que realmente pues te hace sentir más limpio todavía si cabe. Halagos vais a tener, son fragancias que te llevan a un retrato
pictórico infantil sin ser babies, porque no son babies. Vamos a ver, la Tom Ford, por ejemplo, de baby no tiene nada, esta tampoco tiene nada, pero es mucho más cítrica. Es una idea y un diseño súper italiano, ligeramente afrancesado en la nota media. Pues porque sí, pues porque como ya llevando la rosica y llevando también el lirio de los valles se nos afrancesa, porque además tiene un poco, es más intensa, ¿vale? Entonces se nos va afrancesando el mundo italiano, pero realmente vais a tener halagos, esto es súper resultón. El inconveniente, y ya lo sabéis, que es una glotona, cuanto más te echas, más quieres, y ya está. Y te puedes fundir una botella en 15 días. Pero por puro vicio que te da. Siguiente. Señoras y señores, uno de los platos fuertes, por lo menos lo que es dentro de casa, porque esta Aqua Universalis Forte, aproximación ya, es un auténtico espectáculo. Completamente unisex, ojo, cuidado, pero ya sabéis que también las fragancias últimamente Courtigan se nos ha vuelto, que es muy unisex, a pesar de que haga diseños de fragancias para hombre. Tiende hacia lo femenino últimamente. Entonces, bueno, últimamente esta fragancia ya lleva tiempo en el mercado, pero quiero que sepáis que efectivamente Aqua Universalis Forte se lo puede poner tanto un hombre como una mujer. Atalca un montón, esto también tengo que decirlo, pero es una gozada total y absoluta. Aquí sí que tenemos un devaneo mucho más intenso y se nos va desde luego a la noche. Esta fragancia se puede utilizar de una forma completamente nocturna para uso, goce y disfrute total y absoluto. De verdad, lo digo en serio. Y partimos de la base de que nos encontramos también por igual con una fragancia que es enteramente primaveral veraniega. Enteramente. ¿Se puede utilizar en invierno? Desde luego, es muy versátil, ¿vale? Pero es que realmente donde va a resplandecer Aqua Universalis Forte es precisamente de Francis Courtigan, es precisamente en las primaveras y veranos, pero vamos, de todas. Vamos a tener 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente una horita, no le voy a dar más, se va retrayendo poco a poco y la vida progresión sí que sé sobradísimamente que supera las 8 horas, pero me quiero quedar corto porque ahora mismo ya estamos en primavera 2023, vamos camino del verano 2023 y la cosa pinta muy fea con respecto a las temperaturas. Seguramente este verano va a ser súper caluroso, me veo venir el tema, y no va a superar las 8 horas, a pesar de que yo efectivamente le puedo dar más. En ropa cae, no hay problema, esto te aguanta hasta el día siguiente, pero en la piel no es así. Y el comportamiento tampoco. En la aproximación, pues ya habéis visto efectivamente, botella de 35 mililitros, tengo que decirlo, que alguna vez que otra siempre me disparo y digo, 50, no, esta no es la de 50, no hay formato 50, al menos que yo recuerde, dentro de Francis Courtigan tenemos los 35, ya nos saltamos a los 70, si mal no recuerdo. Si hay un formato intermedio, perdonadme, no me acuerdo. Bueno, Aqua Universalis Forte, tapón metálico o aparentemente metálico. Yo creo que sí, que esto se lo tiras a alguien, si no es un Zamac muy potente. El caso que se lo tiras a alguien a la cabeza y se la partes. A ver, prueba el diente. Esto parece metal. Bueno, el caso, el vaporizador funciona muy bien, podrían ser mejorables, ya lo sabéis, lo he dicho alguna vez que otra, que los vaporizadores de Francis Courtigan no son de lo mejor, tengo que decirlo abiertamente. Hay algunos que sí que funcionan muy bien, pero normalmente el punto fuerte, desde luego, de lo que es el packaging, la presentación, la experiencia de perfumarte con Courtigan, en el vaporizador se te viene abajo. Bueno, fragancia que, vuelvo a repetir, nada más atomizar está atalcada, pero atalcada no en base a que nos vayamos a un maquillaje, es talco, como polvo de talco, pues ahí estamos, ahí le hemos dado limpieza total y absoluta en un sentir de talco. Sí, tenemos la explosión de los cítricos y de todas las notas de salida, que son las siguientes: limón y bergamota en la salida, rosa, flores blancas y jazmín en el corazón. Y un fondo de almizcles y maderas. Todo esto está muy bien. Además los cítricos se notan, pero cuidado, porque no es una explosión de cítricos, se nota cítrica, evidentemente, pero ya es que nada más atomizar, vuelvo a repetir, es que la sensación cítrica se te pasa enseguida en Universalis Forte, porque realmente a donde nos lleva es a ese talco limpio con ese touch de rosa
un jazmín que es ligeramente carnoso, no está intermedio, ¿eh? No llega a ser algo sumamente animálico ni por asomo, pero está ahí entre el punto, en el balance de carnoso, cárnico, animálico, floral, ¿vale? Está en el punto medio. No tira ni hacia un lado ni hacia otro, pero prácticamente en Universalis Forte el jazmín se puede masticar. Es lo chulo que tiene. Para luego llevarnos a un tránsito de lo que serían maderas junto con pues más flores blancas y almizcle. Es una fragancia que además es muy almizclada, pero es una fragancia que nos va a permitir poder interactuar con la gente y que realmente te pueda decir, ostras, ¿cómo hueles, macho? O sea, qué bien hueles. Es que esta fragancia genera eso. Esta fragancia tiene ese toque lo suficientemente, vamos a llamar, unisex, para que cuando lo lleve un hombre y pues haya mujeres heterosexuales, pues se fijen en él, porque el aroma no es un aroma femenino tampoco, está en intermedio, pero vincula mucho y muy pronto a la mujer con respecto al aroma. Entonces va a ser difícil que nos digan, ostras, que llevas, que hueles fenomenal, y tú digas, pues Francis Kurkdjian, Aqua Universalis Forte, oh yeah, y ya está, y asunto arreglado. Un auténtico espectáculo. Versatilidades, vuelvo a repetir, sí que se puede utilizar a lo largo de todo el año. Esta la puedes utilizar perfectamente sin ningún tipo de problemas durante todo el año, pero de verdad de la buena. Tiene un aporte más fuerte que las que he presentado antes en cuanto a persistencia, pero siempre me voy a quedar en 8 horas por el tema del calor, ¿vale? Si tengo que hacer este top o esta presentación, esta review en época de invierno, evidentemente Aqua Universalis Forte sí que diría que nos podemos ir a lo que serían 10 horas, pero por el invierno, pero efectivamente no en verano. En verano os estaría mintiendo como un bellaco si os digo que me dura en piel 8 horas, porque estaría mintiendo. Con el calor, la sudoración es imposible. Bueno, pues halagos vais a tener, halagos, la estela, la proyección, la duración ya está dicha, notas no hay más reflejadas de forma oficial por respecto con lo que es la firma de Francis, de Paquito, así que no tenemos nada más y poquitas cosas. No es invasiva, ya lo sabéis, ¿eh? Esto está todo dentro del mismo canon y esto es un caballo ganador. 35 mililitros no salen mal de precio y la verdad que, a no ser que estéis todos los días como casi estoy yo, la botella os puede durar un montón, la vais a rentabilizar. Es una buena inversión. Aqua Universalis Forte es una buena inversión, al igual que el resto. Ahora mismo, y tengo que ser más franco todavía, si tengo que decir, a ver, voy a sopesar, esto lo haré luego también cuando termine, pero ahora mismo que estamos ya en el casi periplo, sí, medio, diría que de momento, en cuanto a duración, me quedaría con Aqua Universalis Forte, porque además también lo que me ofrece es mayor duración, tiene más performance, ¿vale? Pero la peor en cuanto a voy a rentabilizar la pasta, la peor es evidentemente Serhoff. Serhoff necesita más punch, necesita más reaplicación, entonces creo que aquí sí que sería necesario sentar las bases de que la Serhoff la tienes porque realmente te vuelve loquísimo, te encanta, recibes un montón de cumplidos, te hace sentir limpio, fresco, fenomenal, y tienes claro que vale lo que vale y te la echas y te da igual. Pero creo que con respecto a vamos a buscar rendimientos y cuál sería de las tres la peor, efectivamente sería de momento la Serhoff. Y creo que efectivamente, de momento, y por lo que voy a presentar, así haciéndole un ojico, es Serhoff quien pierde en la partida y en la baza de lo que son la rentabilidad de lo que es la performance del perfume y el precio. Ahí lo he dicho ya todo, ¿vale? Ahí es que algunas veces digo, ay, madre mía, lo que voy a decir. Sí, ya está. Hay que ser muy franco y aquí yo no quiero engañar a nadie. Señoras y señores, vamos con la siguiente. Y ahora vamos con la siguiente, que también efectivamente es una Tom Ford. Ya estaréis viendo, tal cual lo estoy diciendo, la aproximación de la botella de Bourg de Jour en edición Eau de Parfum. Y bueno, pues
creo que quizás de todo lo que he presentado, si hay alguna que sea o esté más orientada al público más maduro, hasta incluso fijar lo que estoy diciendo por encima de lo que es Gris Vetiver, es precisamente esta, y sí que está muy modernizada, pero es un espectáculo y un show. También tengo que decir que yo no soy una persona de lavandas, pero aquí está auténticamente espectacular. Vamos a tener 2 metros de estela y de proyección durante aproximadamente también, pues alrededor, todas se van desvanando más o menos, salvo el Aqua Universalis Forte, de momento lo que he presentado, que dura un poco más, pues 1 hora, hora y media, y en la progresión se va haciendo acortando, pero se queda plenamente perceptible, se queda en distancia corta, ¿vale? Vamos a ver, no he cogido 1 metro, lo único que me faltaba, pero se queda perceptible durante las 8 horas de vida que le doy, ¿vale? Cae en ropa y aguanta muchísimo más. Perfecto. Vamos con las notas, y las notas de principio, ya que me acuerdo yo, las de salida, que es extracto de lavanda y lavanda. Romero, musgo de roble, albahaca, menta y geranio en el corazón. Por un fondo de pachuli y ámbar. Bien, es vintage, ¿vale? Aquí sí que tenemos esos toques y esas trazas vintage, esto no se puede negar, a pesar de que efectivamente no es marcadamente vintage, pero sí que es la más vintage de lo que he presentado. Vuelvo a repetir, y se queda por encima en lo vintage con respecto incluso a Vetiver, a la Gris Vetiver de Tom Ford también, la misma marca. Hay que tenerlo muy claro. Es una fragancia madura. Esta fragancia es una fragancia que yo no recomendaría para alguien menor de unos, estaría a decir, por 40 tacos. Puedo bajar un poco más. Vamos a quedarnos en 33, la edad de Cristo, que ahora que estamos en Semana Santa, pues 33, por lo menos ahora, no sé cuándo saldrá el vídeo, pero ahora mismo es Semana Santa y efectivamente vamos a dejar 33 años, pero es una fragancia madura, es para un hombre hecho, para otra... Esto es una fragancia pues para el típico señorón de oficina, vale, madurete, que se pone mucho su traje azul marino, con su corbata roja, que quiere parecerse al Sánchez y todas estas cosas, uy, qué guapo que soy, qué tipo tengo, pues así, ¿vale? Este tipo de señorón de oficina que todo el mundo conoce, o que conocemos, es que esto es fundamental. Así que esto es eso, es señorón, es muy señorial. Dentro de... A ver, a mí me encanta, pero como muchos de vosotros seguramente no lo habéis probado, entiendo, pues yo digo, esto es muy señorón. Ahora, entramos también que la fragancia se puede utilizar también por la noche, tiene nocturnidad, pero yo la englobo más por las mañanas, porque por la noche... y al ir tan cargada de lo que es esa lavanda inicial, a mí se me pone muy pesada por la noche y más si hace calor. Pero por las mañanas, que las mañanas son más fresquitas, la lavanda yo la llevo de otra manera. Además, seguimos teniendo una fragancia con una sensación limpia, pulcra, aseada. Y esto, vuelvo a repetir, a lo largo de todo el vídeo lo he estado diciendo, efectivamente, pues da mucha seguridad. Sentirse limpio da mucha seguridad. Bien. Pues seguimos con más, son las notas de corazones, que es un compendio total de perfumería clásica. Y es así, no puedo disfrazaros tampoco la cosa diciendo, no está más modernizada. Sí, está modernizada, pero sigue siendo una perfumería que tiene esas trazas clásicas. Le pasa... Claro, es que aquí está, si es que no es lo mismo, son completamente... opuestas la una a la otra, a pesar de que sí que puedan tener el vetiver y todo lo que nosotros queramos, todo igual, ¿no? Pero son diferentes, no tiene absolutamente nada que ver. Esta es más viejuna. Esta de aquí, voy a cogerla bien, tengo la chapa al revés para que la veáis. Y yo no la vendo, simplemente la presento. Esta es más vieja, muchísimo más viejuna, ¿eh? Y no es sport. Aquí ya sí que tengo que deciros que esto no es una fragancia que sea para nada sport, es una fragancia que es para lo que es para vestir y para ir para adelante. Pero para ponerte después de la ducha del gimnasio y tal, no. Aquí ya tenemos otra prestancia, otra elegancia. Yo creo que esta fragancia, a ver, es para un papito chulo. Esta es para un papito chulo. Y ya está, y no hay que darle más vueltas. Un papito chulo ya, pues, de cierta edad. La gente joven, yo le diría, mantente alejado de ella, porque al final hasta incluso puede que te termines cansando. Se vuelve muy verde en el corazón, pero
Está todo también que le da mucha vuelta dentro de lo que es la formulación a la lavanda, con lo cual no perdemos nunca ese toque de lavanda. Tenemos ese romero junto con lo que es el geranio, empolvadico ligeramente, por ese tono que tiene, evidentemente, porque el geranio huele a rosa, el extracto. Entonces tenemos todos esos tonos que están ahí unificándose también con respecto a lo que es el musgo de roble, que también está en el corazón, y vamos teniendo esas trazas verdes vintage dentro del perfume que van haciendo un juego. Pero evidentemente la fragancia lleva mucho más, que tampoco está declarado, pero esto es lo reconocible y esto es lo fácil de oler y de presentir, porque se notan y no se pueden ocultar. El secado tampoco es que sea un secado retro vintage al más puro estilo, porque a pesar de que podáis sentir que efectivamente, y sabiendo que lleva el pachuli y el ámbar como nota declarada en el fondo, no se termina endulzando, no termina ambarada, no termina redondeada en un ámbar que cierre realmente la composición. Seguimos teniendo toque de lavanda con verdor, ¿de acuerdo? Pero en ninguno de los casos es una fragancia que redondee en dulce. No redondea en dulce. Y el ámbar, yo creo que aquí sí que está puesto más para darle la fijación a la fragancia, que no tanto en cuanto a conseguir ese, lo que yo estoy denominando, llamando ahora el redondeo de la fragancia. El cierre de la fragancia no está hecho en dulce, está más hecho en ese verdor lavandoso que tiene esta de Bourdieu de Tom Ford. No sé si lo he dicho bien, pero bueno, me da igual. Señoras y señores, punto broche final a este top con la siguiente. Y la siguiente, Gentle Fluidicity edición Silver. Aproximación, ya lo estáis viendo, pues la caja al más puro estilo. También estamos hablando de 35 mililitros. La diferencia básica, bueno, vamos a ver, diferencia en cuanto al packaging. Ya estáis viendo que, por ejemplo, el Aqua Universalis lleva etiqueta y esta lo que lleva son las letras impresas grabadas en el vidrio. A partir de aquí sí que tenemos una fragancia que esta es la que llevo, esta es la que el Javier Orgaz lleva hoy, la que se ha atizado y la que se va a volver a atizar. Pues en la aproximación ya estáis viendo la caja tipo, pues que como es un baulito que le tiras de lo que es la cintita, y efectivamente llegamos a lo que es la botella, que está insertada en la caja y que efectivamente pues el estándar es el mismo, 35 mililitros con un tapón que pesa un montón. Esta botella es ideal porque es súper portable, te puedes ir con ella donde te venga la real gana, porque llevarla pues es muy fácil. Eso sí, tiene peso, la botella tiene bastante calibre y pesa, pero por lo demás te lo puedes llevar donde quieras. Señoras y señores míos, vamos con lo que es la salida: 2 metros de estela, 2 metros de proyección, durante aproximadamente, sí, aquí puedo decirlo, 2 horas. Sí, es la que más dura, es la que más dura, pero cuidado, el rendimiento con calor baja. Y le voy a dar 8 horas, a pesar de que sé sobradísimamente bien que las supera, ¿vale? Pero le voy a dar el tiempo que le tengo que dar, que son 8 horas, porque con calor todas ellas, independientemente del precio, y estas y cualquier otra, se va abajo. Todas, around the world, todas siempre bajan algo. Con calor, mueren. Venga, vamos con las notas. Notas en bloque, Dios mío de mi vida. Pues no sé si coger ya el teléfono y leerlas. Bueno, pues empezamos con no me acuerdo, pero vamos a ver. En principio, y está clarísimo, sí que lleva cítricos, a pesar de que sé que no están como notas declaradas, pero estos cítricos en la salida, vamos, eso no me lo quita nadie. Y también lleva bayas de enebro, almizcle, cilantro, madera, vainilla, ámbar. Me dejaré alguna seguro. Ahí. Todo esto es lo que va en ristre. Bueno, es una fragancia que efectivamente tampoco viene declarado que lleve jazmín, pero huele muchísimo jazmín, muchísimo. Y además es un jazmín que nada más atomizar sale, y es un jazmín atalcado y animálico. Este jazmín, señoras y señores, es animálico y se nota. Vale, dicho esto, que si no me enveneno, porque no viene declarado, pero es que lleva jazmín. O sea, es que lo siento mucho, huele a jazmín murciano del que tengo yo aquí en la finca. O sea, brutal. Es lo que hay.
Vaporizadores, con respecto al vaporizador, que no he dicho nada, pues ya sabemos que son mejorables. Kurdijan aquí no tiene el aprobado, bueno, sí que aprueba, por supuesto, pero se queda corto para la calidad que debería de tener el vaporizador. Dicho lo dicho, efectivamente lleva cítricos, se notan en la salida, no se pueden negar, también están acompañados evidentemente de las bayas de enebro, baya de enebro que debéis de saber, y la gente que cocina lo sabe, que son cítricas, sí, son muy cítricas, pero cuando se muerden, yo personalmente las encuentro más amargas, pero amargas, muy amargas, muchísimo, pero le dan a la comida un sabor muy rico. Bueno, dentro de todo esto siempre le he encontrado también el matiz de como algo más resinoso, ¿vale? Es algo que no viene de lo verde, se transforma en verde, sí que se transforma en fruta, se transforma en baya, pero yo las encuentro ácidas, amargas y con un touch resinoso, según Orgaz. Entonces, dicho esto, dicho también, por supuesto, lo del jazmín. Lleva rosas el asiento. Es que se empolva también. Le pasa igual. Va tornándose y se termina empolvando. Muy masculina, yo la encuentro muy masculina y además siento que tiende hacia lo masculino, pero efectivamente y evidentemente si hay alguna mujer que la quiera usar, la puede usar, porque vuelvo a repetir, últimamente el señor Kurdijan está siendo más unisex que nunca, a pesar de que quiere hacer fragancias masculinas o femeninas. Esto se lo puede poner quien le venga la real gana. Me gusta mucho hasta incluso para que lo usen los niños. Por favor, en los niños, como siempre digo, siempre lo digo y lo diré, a la ropa, nada de pieles, ¿de acuerdo? A los niños en la ropa, piel nada. Nosotros que somos muy valientes y nos quedan pocos años de vida, nos lo echamos donde queramos, pero ojo, cuidado, a los niños a la ropa. Fragancia que efectivamente junto con lo que sería el cilantro, el almizcle, el ámbar se va endulzando conforme va ejecutándose el secado que se queda próximo también, al igual que todas las que he sacado, 1 metrito, 70 centímetros y vaya aguantando. Juega mucho también baza nocturna, pero sobre todo donde resplandece y reluce es en las mañanas. 35 mililitros que salen fenomenal, están bien, y que para conocer las fragancias del señor Paquito están fenomenal. O sea que yo recomiendo que si tenéis mucha ansia viva os pongáis a investigar y busquéis las botellas de 35 mililitros que tienen a la venta y veáis si podéis encontrar buenas ofertas, que seguro que alguna cae. Bueno, señoras y señores, que con esto me parece que ya estaría todo dicho. Evidentemente vais a tener halagos. Esta sí que la encuentro muchísimo más juvenil que, por supuestísimo, la Tom Ford, la Bout de Jour, aquí, y es que es muy juvenil, es muy juguetona. Tampoco la encuentro yo muy after gym, sí que, porque tiene cierta densidad que no es tanto como para irte a un after gym, y te acompaña mucho a lo largo de todo lo que es la jornada de día de el trabajo. Entonces me gusta más para emplear 100% el trabajo en momentos de ocio, pero no tanto en cuanto como para salir de un gimnasio, a no ser que tengas algo importante que hacer o a tener alguna reunión, alguna cosita después del gym. Yo no la recomendaría para esto. Aquí sí que Silver Fluidity me la pondría más para las mañanas con reuniones, etcétera, etcétera. Muy limpia, muy pulcra, y además me gusta sobre todo porque no es una fragancia que sea del todo chispeante, no es una fragancia que tenga crunch, es una fragancia que es más seca. Y me gusta mucho por eso, porque juega ese punto de mañanas, pero desde la sequedad olfativa. No es tampoco un talco, pero está también atalcándose desde la delicadeza. Y esto mola mucho, ¿eh? Lo digo en serio. Es que, como tengo todavía, está en la mano, es el contrapunto de todas. Parte desde el ámbito olfativo, la percepción olfativa de la sequedad. Es como si estás oliendo un talco, pero que te seca, pero sin ser un talco del todo, ¿no? Y dentro de eso, pues vas jugando muchas bazas y evidentemente las flores están fantásticas. Y de verdad, es carnosa. Se nota determinado toque animálico floral. Animálico floral, ojo, cuidado, ¿eh? Deliciosa. Muy buen trabajo. Y vuelvo a repetir, aquí no hay edad, cosa que aquí está marcadísima la edad. Hombres maduros, gente joven. Gente joven sin ningún tipo de problema. Y de ahí para arriba
con menos problemas todavía, porque ya ahí no hay ningún tipo de nada, se han quitado las presiones, estás libre, no te sientes preso de ti mismo, ni de nada, ni de nadie. Y esta mola mucho, esto no lo han dicho, me parece, por ahí en nadie de en el marketing de los perfumes, no te sientes preso de ti mismo. Ahora mira, sí, este perfume lleva un no sé quién que lo ha escrito antes que tú. Bueno, se me acaba de ocurrir esto, le tendré que poner el copyright para perfumes para personas que no se sientan presas de sí mismas. ¡Ay, cómo me gusta eso! Para mi próximo perfume lo utilizaré. Y me habrán quitado el copyright ya. Bueno, pero está el vídeo que demuestra que lo he dicho yo. Señoras y señores, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales, que yo os voy a estar profundísimamente agradecido. Muchísimas gracias, señoras y señores, de verdad, ¿eh? Y me despido diciendo una cosica muy bonita en alemán. Para una persona también que aprecio muchísimo, se lo dedico, ¿eh? Bueno, concretamente para 2. Bueno, podrían ser para 3. O para 4. Esto es un compromiso muy gordo. Ellos saben y ellas saben a quién está este vídeo dedicado. Porque yo se lo voy a decir, ¿vale? Porque yo se lo diré. Es que si no, va a haber gente que se pueda sentir molesta. Y no puede ser. Auf Wiedersehen. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster.